Marco Tularica se une al clan. Chiyo Nakamura se une al clan. Paskix se une al clan. Ahora sí se escucha. Ahora sí. ¿Se escucha o no se escucha? Pero alguien dígame por el chat si se escucha o no. Yo métele a hablar. Ay, ahora sí. Siempre me pasa algo, siempre. Algo falla en el minuto. Ay, no, qué risa. Siempre algo falla. Ay, Dios mío. Oye, ¿y la música tampoco se escuchaba o sí? ¿La música se escuchaba antes o no? Todo mal. Ah, ya, excelente. Ya. Lo que estaba haciendo era saludar porque vi que mientras estaba la intro de musical, estaba saludando a Pasky, a Chiyo Nakamura, a Marco, que no leo el resto porque no soy bobo, Capitán Papu, Pana, Dylan4476, también saludando a Vale Valdebenito, a Sebastián8IT y a Roxy Pro. Y el chiste que yo estaba diciendo era que Roxy Pro y Seba80 lo que hacen es salirse del clan para después volver a ingresarse para que salga el mensajito arriba. ¿Sí? Ahora, no, lo que no sé es por qué. Lo que no sé es por qué no. ¿Cómo se llama esto?
Lo que no sé es por qué no lo escucho. Porque yo no escucho el aviso. Me sale acá el aviso acá a la derecha. A la izquierda, perdón. Sí. Anthony, ¿y hoy vamos a jugar? No lo sé, depende de cómo andemos los tiempos. Lo que pasa es que tengo que hacer unos trabajos y estoy bastante ocupado en general. Pero me había comprometido ahí con mi gente a que ahí vamos a hacer la transmisión ahora en vivo y en directo de la lectura compartida de em, El monstruo del arroyo. Entonces, en ese concepto, uno como es fiel a sus seguidores, dije que ahora a las 3 iba a transmitir y eso es lo que haremos. La primera parte de la lectura compartida, El monstruo del arroyo. Así que primero vamos a hacer eso y si alcanza el tiempo, vamos a hacer lo otro. ¿Sí? Así que vamos viendo acá. Ah, me estás reclamando, Anthony. Estamos de acuerdo que siempre todos los viernes íbamos a jugar unas partiditas de Fortnite. Pero si no te digo que no, lo que te digo es que después de esto, ¿y cuánto tiempo puedo jugar es otra cosa? Obvio que sí, después de esto. Sí, siempre el viernes hay un rato de Fortnite, así que no, no te preocupes. Pero primero lo primero, son los estudios. Así que vamos a darle con esta parte. Sí, estrenando nueva acá de cámara, overlay. Sí. Noches de Tormenta, capítulo 1. Vamos a comenzar. Tiro en esta escaneo o transcripción hecha por Pelusa79. Sí, Noches de Tormenta, capítulo 1. ¿Correcto? El monstruo del arroyo del autor Mario Méndez. Entonces, como saben bien, la dinámica acá es lectura compartida. Voy leyendo en voz alta, voy comentando cosas de vocabulario, de ciertas temáticas que se van presentando, conflictos, y vamos trabajando en torno a eso. ¿Ok? Así que vamos a darle. Un relámpago iluminó la oscura noche pueblerina y al instante un trueno rompió el silencio de las calles desiertas. La lluvia, que había caído durante toda la tarde, se hizo más potente aún, transformándose en una implacable cortina de agua que anegaba las calles de tierra de los tepuales. Anegar se refiere a llenar de agua los caminos. Sí, o sea, el contexto es que, bueno, lo dice el título, ¿sí? Noches de tormenta, así parte este libro. Pedro se asomó a la ventana de su casa y corrió las cortinas. Enseguida, la voz de su tía Cata lo regresó a la mesa, donde lo esperaban las tareas de la escuela. Pedro, dijo la tía con tono amable, como excusándose. Ah, no, sería algo así como, Pedro, tienes que terminar los deberes. Además, ya sabes. Muy bien, Chiyo Nakamura. Buen trabajo, siga así. Pedro movió la cabeza, sintiendo. Sí, ya sé. Sí, ya sé, dijo tristemente, y se quedó callado. Lo que Pedro sabía era lo mismo que también sabían los habitantes de los tepuales. A esa hora y en plena tormenta era mejor no asomarse. La escena se repetía, seguramente, en muchas de las casas bajas del pueblo, esa misma noche. Y se venía repitiendo desde hacía ya varios años, desde el momento en que se instaló en el pueblo, lo que primero fue un rumor y después una certeza que nadie se atrevía a discutir. Que en las afueras de los tepuales, en el casco abandonado de la estancia La Margarita, junto al arroyo triste, vivía un monstruo. El pueblo se había enterado de tan extraña noticia en otra parecida noche de tormenta, aquella en que un paisano que venía al pueblo en su caballo vio una luz en la vieja casona destruida. Se asomó a curiosear y muy poco después entró al galope por la única calle asfaltada, gritando horrorizado su descubrimiento. ¡Un monstruo! ¡Un monstruo!, exclamaba el aterrado paisano. Y desde aquellos gritos ya nada fue igual en los tepuales. La noticia que había traído aquel paisano asustado enseguida se hizo verdad entre los vecinos supersticiosos, que muy pronto sacaron a lucir las leyendas más antiguas. Que en la Margarita vivió un sabio loco, decían algunos, y que quizás todavía estaba allí, agregaban otros en voz baja. Que el arroyo triste tenía ese nombre no por la poquísima agua que arrastraba, sino porque en él se había ahogado una vieja hechicera, y que la vieja, antes de morir, había maldecido las aguas oscuras. O que la Margarita no se vendía no por problemas de sucesión,
como argumentaban los abogados, sino porque el dueño que suponían sabía lo del sabio loco o lo de la vieja hechicera, no quería hacerse cargo de la suerte de los futuros ocupantes. Acá podemos ver una imagen, una representación, ¿sí?, del supuesto monstruo que vio este hombre que entró galopando de nuevo. Reían del cuento y fue él quien logró reunir una... Me salté algo. Acá. Deme un segundo. Tararararara. Lo cierto es que durante mucho tiempo el tema excluyente de todas las conversaciones de los tepuales fue la Margarita y su monstruoso habitante, perdón. A muy pocos se les ocurrió pensar que tal vez aquel gaucho curioso estaba un poquito pasado de copas, o sea, ebrio. Y los que sí consideraban esa posibilidad respondían con algo que para ellos era una verdad indiscutible. Los chicos aseguraban que, como los niños, niñas, los locos y los borrachos nunca mienten. Eso es un mito. Pero acá lo toman como una verdad irrefutable. Pero como a pesar de todo siempre hay alguien que no pierde la cabeza, hubo en los tepuales una persona que dudó de los dichos del pueblo. El director de la única escuela del lugar era de los poquísimos que se reían del cuento y fue él quien logró reunir una expedición que se animaría a inspeccionar la Margarita. 5 hombres y el director partieron un día poco antes del atardecer. Recorrieron la estancia y abandonada y entraron a la vieja casona cuando ya oscurecía. Volvieron muy poco después. Uno de los expedicionarios, que en realidad no era tan valiente como parecía, se enganchó el poncho en un clavo y pegó el tal grito que asustó a sus compañeros. O sea que iba caminando, se enganchó y como se enganchó sintió un tirón. Y ese tirón es el que generó que pensó que lo estaban atrapando, agarrando. El monstruo. Todos corrieron, salvo el director, que a pesar de los gritos se animó a seguir. Volvió muy tarde, cansado y embarrado hasta las rodillas. En el bar del pueblo lo esperaban sus compañeros y muchos vecinos. Él les dijo que no había visto ningún monstruo, aunque agregó que en el fondo de la casa le había parecido ver una luz y al acercarse la luz se había apagado. Un relámpago, aseguró, pero ya era tarde. Hasta sus mismos compañeros se convencieron de que algo había y ya nadie se animó a volver allí. Para colmo, 2 meses después, el director se jubiló y regresó a su pueblo natal, con lo que los comentarios se hicieron unánimes. Por algo se va, decían algunos aún antes de que el director abandonara el pueblo. Él lo vio, aseguraban otros al día siguiente de su partida. Y a la semana ya nadie dudaba de que, efectivamente, se iba escapando del monstruo. Y así termina el capítulo 1 de esta novela, que sin poco tiene... ver cuántos tiene. Epílogo, el capítulo final. Ojalá la imagen no tengan spoiler. Tiene 22 capítulos. Así que así termina la primera parte de El monstruo del arroyo. Vamos a ver. ¿Cuántos capítulos dije que tenía? ¿22? O sea, por lo menos tenemos que leer unos 7. ¿Sí? Porque es un tercio por semana. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta acá en el chat? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? ¿Sí? A través del chat. Una palabra, algo que no se haya comprendido de esta introducción a la historia. Voy a esperar un ratito. Mientras tanto, si tienen alguna duda, alguna pregunta, la pueden hacer ahora.
No, parece que no. Ya, voy a un ratito a buscar rellenar mi agua y vuelvo al tiro. Ya, estamos de vuelta. Vamos por el segundo capítulo. Correcto, vamos por el segundo capítulo. Así que vamos a darle. Segundo capítulo se titula Algo. En la Margarita había algo, aunque parezca mentira, era la más pura y santa verdad. Lo que se contaba acerca de las sombras que se movían a los alrededores de la estancia o de las luces que titilaban en la casa en ruinas era cierto. Un extraño ser solía moverse por entre los árboles del bosquecito que rodeaba la casa, casi siempre a la llegada del atardecer, cargando en los largos brazos los montones de leña con las que encendía los fuegos de los que se hablaba en el pueblo. Ese algo, era ese ser grande y peludo, vivía en la casa desde hacía muchos años, en la soledad más absoluta, sin comunicarse con nadie, sin más comodidades que su camastro de cueros y paja y la leña de quien sabe cómo había aprendido a utilizar y que lo calentaba en el invierno. Como había llegado a la Margarita, cómo había llegado a la Margarita era un misterio que ni él mismo se hubiera podido hablar, habría explicado, por lo que el monstruo sabía, por lo que el monstruo sabía claro, siempre había estado en esa, su guarida, y siempre estaría allí, alimentándose con lo que encontraba y evitando todo contacto con los vecinos del pueblo, por los que no sentía ninguna simpatía. Había bajado alguna que otra vez hasta los tepoales, siempre ocultándose en las sombras de la noche, y 2 o 3 veces los perros lo habían corrido, ladrándole. De ellos, precisamente, había aprendido a defenderse, copiándoles los ladridos, perdón, que le salían muy a su manera, mostraba los dientes, gruñía y emitía una especie de aullido largo y desafinado que no asustaba demasiado a los perros, pero mantenía, sin que él pudiera adivinarlo, a todos los vecinos encerrados en sus casas, aterrados ante la posibilidad de que el monstruo al fin se hubiera decidido a atacarlo. Después de esas raras incursiones al pueblo, volvía, como siempre, a su guarida en el arroyo. Se acomodaba en algunas piezas de la casona y evitaba, sin saber por qué, los restos del auto rojo semi-volcado contra un árbol, a pocos metros de la casa. ¿Qué era ese armatoste roto en medio del bosquecito? Resultaba algo que el monstruo no estaba capacitado para entender, pero por alguna oscura razón prefería mantenerse alejado de él, como si hubiera allí una oculta amenaza. Fue el capítulo 9. ¿Alguna duda, alguna pregunta para continuar con el capítulo 3? Bueno, cualquier cosa, la pueden hacer la pregunta en cualquier minuto. Lo importante es que las hagan. Ventajas, capítulo 3. Por ese entonces, y sin que el monstruo pudiera aprovecharla, nació en los tepuales la costumbre de dejar cosas en la entrada del pueblo, como pequeñas ofrendas que tenían la intención de tranquilizar al engendro. Paquetes de comida, alguna gallina, incluso velas encendidas y botellas con agua. El monstruo nada aprovechaba de las ofrendas, que jamás había visto siquiera. Pero curiosamente fue esa la mejor época de los dos granujas del pueblo, Adolfo y José, que a despecho del miedo salían por las noches de su rancho y decidieron así
para estar alimentados como nunca. Ahí falta una palabra. Los dos granujas eran los encargados de difundir entre los vecinos las noticias más espeluznantes acerca del monstruo. No solo decían haberlo visto, no solo decían haberlo visto más de una vez, aseguraban. Además, que el maligno ser los había perseguido y José, que era de los dos el más imaginativo, hizo la descripción más completa que del monstruo se le hubiera escuchado. 2 metros de alto, larguísimos pelos, dientes como de león, ojos enrojecidos y garras, poderosas garras. Oh, Anthony, nosotros igual. O nosotros, no sé por qué era en plural. Yo igual. En fin, cuanto más horrible y peligroso resultara el engendro, más provisiones conseguía José y su socio Adolfo. Pero no solo para los inofensivos granujas la existencia del monstruo del arroyo, como empezó a llamárselo, se convirtió en una ventaja. No faltó quien pensara en utilizarlo como atractivo turístico, y aunque esa idea fue pronto desechada, porque, como dijeron los más sensatos, la gente de los pueblos vecinos pensaría de los tapuables que eran unos mentirosos, o peor aún, miedosos llenos de supersticiones. Las ventajas llegaron. Shefa Hax se une al clan. Bienvenido, Chefa Hacks. No te preocupes, Chefa Hacks. Porque esto queda grabado y queda en mi canal. Lo subo más tarde, eso sí, de aquí a mañana. Tanto en YouTube como en Twitch. ¿Sí? De preferencia en Twitch porque ahí voy colocando por capítulos. Así que en cambio en YouTube dejo el capítulo, el streaming completo, de principio a fin. De principio a fin. Bueno, entonces, te voy a contextualizar rápidamente en qué estamos. ¿Sí? En el primer capítulo se habla de este pueblo, los tepuales, en los cuales, perdón, sí, en los tepuales estoy bien, existe un monstruo, un supuesto monstruo que aterroriza a la gente y que hace que estas personas no salgan de noche, especialmente cuando está lloviendo. Y el supuesto monstruo realmente existe, vive en la casa y cuando conversa consigo mismo, por decirlo así, o piensa, mejor dicho, reflexiona, él no recuerda cómo llegó a esa casa, porque a todo esto el supuesto monstruo vive en una casa. Entonces, como este monstruo vive en la casa, se alimenta de restos, baja al pueblo, se acerca al pueblo y la gente se esconde. Porque los perros le ladran y él le ladra a los perros. Y esos gruñidos, esos ladridos de humano, son los que generan que la gente se asuste. Sí, continuando. Vamos en el capítulo 2 recién, eso sí. ¿O en el 3? Ah, no, vamos en el 3. Ya. Eh, Las ventajas llegaron y no precisamente para los más honestos. Acá están hablando de las ventajas de aquellos que... 17 Mercoj- se une al clan. Bienvenido 17. Bienvenido Marco. Estamos acá. Existían los tepuales por aquellos años. Un intendente tan poco afecto al trabajo como amigo de los buenos negocios. Y con él un grupo de colaboradores que tenían más o menos las mismas inclinaciones. A instancias de uno de ellos, el secretario de prensa de la municipalidad, el monstruo se convirtió poco a poco en la excusa perfecta para explicar todos los males del mundo. Del pueblo, perdón. Llegaba el invierno, por ejemplo, y la provisión de gas comenzaba a escasear. Como es lógico, los vecinos protestaban, pero enseguida llegaba el comunicado de prensa que explicaba lo sucedido a la gente, que de inmediato callaba. El culpable era el monstruo, al que se había visto merodeando entre las nuevas instalaciones de gas, que los vecinos ya habían pagado, y que el engendro se había entretenido en destruir. Como consecuencia, los impuestos aumentaban y aunque el gas seguía siendo escaso, ahora resultaba más caro y el intendente, sin que nadie se lo explicara, cambiaba de auto o remodelaba sus oficinas. Y así, con muchas otras cosas, los robos, por dar otro ejemplo, se hicieron más comunes y castigarlos más difícil. Como la policía se negaba a patrullar de noche, por miedo al monstruo, algunos ladrones audaces se dedicaban a saquear gallineros y despensas, y los robos siempre eran atribuidos al monstruo del arroyo, que al parecer ya no se contentaba con las ofrendas que le hacían. Pedro y Marilí. Y acá está la imagen de Pedro, o el de la izquierda, y Marilí, la muchacha de la izquierda. Perdón, de la derecha. Y hay acá unos muchachos que están dando como caja. Pedro y Marilí, capítulo 4.
De las ventajas que se sacaban de su existencia, el monstruo no tenía la menor noticia. Él, en la casona abandonada, era tan inocente como un niño y tal vez por eso, perdón, es que fueron precisamente dos niños quienes se encargarían de aclarar las cosas. Sí, acá hay mira, uno cuando lee esta novela por primera vez no hace capta ciertos detalles y los voy a marcar. Voy a leer de nuevo este párrafo porque adquiere más sentido cuando la novela termina. De hecho, es un spoiler. De las ventajas que se sacaban de su existencia, el monstruo no tenía la menor idea. Él, en la casona abandonada, era tan inocente como un niño. Y tal vez por eso es que fueron precisamente dos niños quienes se encargarían de aclarar las cosas. ¿Sí? Esto va directamente al final de la historia de nuestros protagonistas, Pedro y Marilí. Uno de ellos se llamaba Pedro Paso. Era un chico de unos 11 años que había nacido en los Tepuales y que desde siempre había vivido con su tía Cata. Como todos en el pueblo creía sin duda en la existencia del monstruo del arroyo. Ah, ok. Como todos en el pueblo, creía sin dudar en la existencia del monstruo del arroyo, pero a diferencia de la mayoría, sentía una enorme curiosidad y muchas veces antes de dormir, había jurado que algún día juntaría el valor suficiente para entrar en la Margarita. Quizás porque no tenía la suerte de haber sido criado por sus padres, se sentía un poco raro, como el monstruo, se decía a sí mismo. Y también le parecía que estaba un poco solo, como el monstruo, se repetía. Aunque eso era injusto con su tía, que lo quería y cuidaba como lo hubiera hecho su madre. El otro niño, niña, para ser precisos, era una nueva vecina de los Tepuales. Se llamaba Marilí, y si bien venía de Buenos Aires, donde los monstruos no existen, más que en el cine y la televisión, muy pronto creyó en la existencia del fabuloso habitante del arroyo, al que se imaginaba chorreando un agua verde y pegajosa, espantoso como uno que había visto en un video. A Mary Lee, que también tenía 11 años, le tocó sentarse en el mismo banco del sexto grado al que iba Pedro, y allí se hicieron amigos. Estamos hablando de una mesa doble, ¿correcto? No una mesa individual pupitre, sino un pupitre doble. Los padres de la niña, una pareja de médicos que venían a hacerse cargo del dispensario del pueblo, estuvieron encantados de que Marilyn se hiciera un amigo nuevo, pues tenían miedo de que su hija extrañara demasiado la ciudad. Y aunque no creían en la existencia del monstruo, solían invitar a Pedro a merendar con ellos y cada vez le pedían que narrara alguna de las muchas historias que se contaban en el pueblo sobre el terrible ser. A Raúl y a Marta, los padres de Marilyn, no solo les interesaban los cuentos por los divertidos, sino también por un problema muy particular que tenían con la intendencia. No hacía más de 2 meses que se habían hecho cargo del dispensario y estaban cansados de que cada vez que algo fallaba, el intendente y su inseparable secretario de prensa se encargaran de achacarle la culpa al monstruo. O sea, ellos llevaban la farmacia del pueblo. Si no llegaban los medicamentos a tiempo, no era porque la intendencia hubieran olvidado los trámites correspondientes, sino porque el engendro había interceptado el envío. Si la ambulancia no estaba disponible, no era porque la estuviera usando alguno de los colaboradores, sino porque se estaba utilizando para perseguir al monstruo, y así hasta el hartazgo, o sea, hasta aburrirse. Todos los problemas del dispensario, como los demás problemas del pueblo, tenían que ver con el fantástico habitante de la Margarita. Por eso a Raúl le ocurrió que la única forma de terminar con los problemas era terminar con la leyenda. Es decir, dejar en claro de una vez y para siempre lo que él daba por descontado. Ni el arroyo, ni en la casona abandonada, ni en el bosque de la Margarita. Que no existía ni había existido nunca ningún monstruo, ni en el arroyo, ni en la casona abandonada, ni en el bosque de la Margarita. Él le demostraría al pueblo entero que el único y verdadero lugar donde habitaba el monstruo era en la fantasía de los tepualenses. Voy a tratar de agrandar más la letra para que se vea lo mejor posible. Ese fue el capítulo 4. Por el capítulo 5. ¿Ven que esto va súper rápido? Capítulo 5. Preparativos. El dispensario que atendían Marta y Raúl estaba abierto de lunes a viernes hasta que anochecía.
y los sábados a la mañana. El domingo era el día de descanso de los dos médicos. Así que el papá de Marily pensó que lo mejor era tomarse toda la tarde del sábado para preparar la inspección a la Margarita. Pensaba salir al atardecer para entrar en la estancia abandonada, momentos antes de que oscureciera, pues no quería que en el pueblo a nadie le quedaran dudas y por eso la semana anterior a ese sábado se dedicó a comentarles a todos sus pacientes y vecinos cuáles eran sus planes. Como es de suponer, la voz corrió enseguida y el sábado al mediodía era una gran cantidad de tepualenses que lo escoltaron, que lo escoltó desde el dispensario hasta su casa. Testigos silenciosos de lo que para ellos era casi un suicidio. Raúl se reía y más de una vez, mientras preparaba la mochila, repitió la invitación. El que quiera acompañarme, que venga, aunque sea para las fotos. Pero claro, nadie aceptaba. El médico tenía planeada una expedición completa, llevaba abrigo para pasar toda la noche en la estancia y cargó también una linterna poderosa y una cámara de fotos con la que pensaba registrar cada parte de la casona, que según creía estaba completamente vacía. A lo sumo habrá ratas, decía sonriendo, pero no se preocupen, llevo un machete para los pastizales y para defenderme. A los tepuales no les gustaba nada lo que Raúl estaba preparando. Por un lado sentían que el médico les tomaba el pelo, que se burlaba de sus creencias, y eso era cierto. Por otro, había unos cuantos que temían sinceramente por su vida y otros más, que no eran pocos, por perder las ventajas que conseguían de la existencia del monstruo. Adolfo y José, los granujas, se limitaron a repetirle al médico las descripciones más horribles del monstruo, pero los colaboradores del intendente fueron más lejos. Reunidos en el salón de actos de la municipalidad, los funcionarios, presididos por el secretario de prensa, deliberaban acerca de lo que había que hacer. Impidámosles ir, decía el secretario de Transportes. Que el intendente dicte un decreto y a otra cosa. No podemos, le respondía el secretario legal. El medicucho ese está en su derecho. Pero invaden propiedad privada, se exaltaba el secretario de Rentas. No es delito si lo hace en beneficio de la ciencia, como dijo, se lamentaba el secretario de Agricultura. Algo hay que hacer, exclamaban unos y otros, pero a nadie se le ocurría nada. Solo el intendente permanecía callado, ni siquiera parecía preocupado. La secretaria de Cultura, al darse cuenta del raro silencio de su jefe, lo increpó. Señor, dijo la gorda mujer pomposamente, esto no conviene a los altos intereses de los tepuales, a sus ciudadanos y a sus gobernantes. ¿No piensa usted hacer nada? El intendente se removió en su sillón favorito, sonrió con un gesto y con un gesto obligó a todos sus colaboradores a guardar silencio. No hay que desesperar, dijo con tono misterioso. Ya algo se hará. Denme un segundo. Iba a banear el comentario de Chiyo Nakamura. El que fue, ahí lo corrigió a qué se refería. Yo pensaba que estaba ahí faltándole al respeto al sexto A. Pequeña confusión. Qué risa. Era así que no asquerosa la palabra. Mientras tanto, Raúl terminaba los preparativos. Marily había insistido durante toda la semana para que su padre la llevara. Pero esto no accedía y Marta, a pesar de sus creencias científicas, estaba de acuerdo. De pronto, ante las advertencias de los vecinos y las descripciones de los granujas, le había entrado un poco de miedo, aunque prefería no preocupar a su marido y no le decía nada. Pedro, en tanto, ayudaba en lo que podía, yendo y viniendo por la casa de su amiga, y aunque en el fondo no le faltaban ganas de acompañar a Raúl, tampoco le faltaba temor y se contentaba colaborando dentro del pueblo, y no en la temida estancia. Al fin empezó a bajar el sol y Raúl montó en su bicicleta, con la mochila a los hombros, una gorra de lana en la cabeza y una amplia sonrisa que parecía decir lo que estaba pensando. Allá voy, monstruo, a no encontrarte.
¿Sí? Y así termina el capítulo 5. Una pequeña pausa para rellenar el vaso y vuelvo. Ya, volvimos para el sexto capítulo, penúltimo de esta lectura compartida. Que vamos a ello. Capítulo 6. Una expedición científica. A medida que el sol del crepúsculo enrojecía el camino de tierra que iba del pueblo a la Margarita, Raúl, pedaleando en su vieja bicicleta, apuntaba en su cabeza cada uno de los pasos que debía dar para que la expedición fuera un éxito rotundo. Para empezar, necesitaba sacar fotos, muchas fotos. Llevaba la cámara colgando el cuello, preparada con un rollo de 36 fotos color y tenía otro en el bolsillo, en un bolsillo de la chaqueta, junto con el flash, pues las imágenes no debían dejar la menor duda. Ese era el primer punto, y estaba solucionado. El segundo punto era anotar todas y cada una de las cosas que valieran la pena, pues si de una expedición científica se trataba, era indispensable contar con un diario de viaje. Los puntos tercero y cuarto tenían que ver con su subsistencia. Marta se había encargado de ponerle en la mochila comida suficiente como para una semana, a pesar de que Raúl solo iba a pasar una noche en la estancia y el abrigo con el que contaba más bien parecía el de alguien que fuera a visitar el polo. Se refiere al polo norte al polo sur. Pero él no había protestado por eso, pues sabía que era una de las formas que tenía su esposa de demostrarle su cariño. El punto quinto consistía en hacer un croquis detallado del casco de la estancia y sus alrededores.
Y para eso Marilyn le había llenado la mochila con cartulinas, lápices de colores y hojas de calcar. Y el punto sexto tenía más bien que ver con su regreso que con la expedición misma. Raúl pensaba aprovechar el mediodía del domingo para pararse en la plaza frente a la intendencia y hacer allí un relato detallado de todos sus descubrimientos. O mejor dicho, sus no descubrimientos. Recordando acá que ya en el capítulo anterior se había dicho que en el fondo él no cree que el monstruo exista y él va a demostrar que no existe. Por eso este chiste de su no descubrimiento. Que en realidad él cree que no va a encontrar nada. Así los tepoles se convencían de una vez por todas de que en la Margarita no había ningún monstruo. ¿Vale? Ahí lo volví a repetir. Pensando en todo esto, Raúl pedaleó hasta la cerca semicaída donde aún se leía el nombre de la estancia. Allí se bajó de la bici, la pasó por sobre las maderas y entró. Oscurecía y se había levantado un viento leve que movía las hojas de los eucaliptos, haciendo un ruido como de cortinas. Y a Raúl, aunque no lo quería reconocer, le entró un poco de miedo. Pero siguió. Caminó unos 200 metros con la bicicleta a un lado hasta que al fin vio la casona abandonada. Una vieja casa colonial en ruinas, con los techos de teja pudriéndose y los aleros desflecados y sueltos. Solo una casa vieja, casi caída, sin más misterios. Raúl sacó las primeras fotos y después entró. En la entrada misma tuvo la primera sensación desagradable. Algo le tocó la cara, como acariciándolo, y Raúl contuvo un grito y retrocedió, manoteando. Había tropezado con una enorme tela de araña. Sonrió, se sacudió los restos de la tela y siguió avanzando. De pronto, un chistido lo detuvo, un chistido, así como de un ratón. Y luego varios más, antes de que llegara a reaccionar. El estrépito de unos aleteos, no eran ratones, eran ratones voladores. Le pasó por sobre la cabeza y Raúl vio como una bandada de murciélagos abandonaba los techos que para irse a buscar comida en el bosquecito. Raúl apuntó la linterna hacia el techo, después al piso y saltando unos escombros continuó su camino. Al fondo de lo que alguna vez fue la cocina de la casa le pareció ver un amontonamiento de leña y hasta allí se dirigió. Para su sorpresa, se encontró con unos leños que habían sido usados hacía muy poco. Dedujo entonces que quizás algún vagabundo había pasado por la casa y luego se había ido. Sacó 4 o 5 fotos con flash, limpió un rincón de la vieja cocina y acomodó la bolsa de dormir. La única forma de convencer a los tepualenses era pasar la noche en la estancia, así que Raúl se metió en la bolsa y antes de disponerse a dormir, comió un sándwich, escribió lo que había visto en su cuaderno de notas y apagó la linterna y se tendió, o sea, a dormir. Poco a poco el sueño lo fue venciendo. Todavía no había amanecido cuando algo le rozó un hombro, despertándolo. Raúl tardó un instante en recordar dónde se encontraba, luego manoteó la cámara y apuntó el objetivo hacia el rincón de la leña, de donde le parecía que llegaba un ruido. El flash lo cegó por un momento y junto con el clic le llegó un gruñido, casi como un ladrido, y unos pasos fuertes. Entonces, vamos en el último capítulo, creo. Entonces tuvo miedo. Con un cuidado cargó las cosas en la mochila y salió al patio. Allí recapacitó. Un animal, seguramente, se dijo. Meneó la cabeza, contrariado, y ya empezaba a volver cuando otra vez oyó el gruñido y esta vez sí corrió hasta la bicicleta. Subió como pudo y apenas iluminado por la luz de la luna, pedaleó hasta la cerca sin darse vuelta, y de la cerca al pueblo a una velocidad como nunca había conseguido en su vida. Recién en las calles desiertas del pueblito recuperó la calma y dejó de pedalear. Tembla. No había visto nada, pero tenía una foto que sin duda le aclararía las cosas. Resopló, descontento consigo mismo. Quizás era un zorro o un pobre perro vagabundo, pensó. Volvió a resoplar. Habían, Se había portado como el más miedoso de los tepualenses. Era increíble. Voy a volver, dijo casi en voz alta. Si no vuelvo, nunca me lo voy a perdonar. Decidido, pisó un pedal y volvió la pierna sobre la bicicleta. En ese momento, la noche pareció caérsele encima y ya no supo. ¿Sí? Eso de pronto todo se hizo oscuro. Y ese fue el capítulo 6. Vamos por el 7. Y luego de eso, unos Fortnite. Qué tranquilo. Capítulo 7. Una batalla perdida. Marta dio una vuelta, otra más, en la cama y suspiró. Era inútil seguir acostada. Denme un segundo, me están llamando al tiro. Vuelvo.
Ya, volví. Ahora sí. Ay, madre. Que me habían llamado. Un malentendido. Pero todo se resolvió. Ya, volviendo. Entonces, Marta dio una vuelta, otra más, en la cama y suspiró. Era inútil seguir acostada. Estaba claro que esa noche no podría dormir. Se levantó y fue una vez más hasta la ventana que daba a la calle, desde donde se imaginaba allá lejos a la Margarita. Suspiró otra vez. Tenía miedo. Su marido estaba allí, seguramente a salvo. Quiso convencerse. Ah, en este contexto, esto es antes. Acá todavía está en la. El marido fue a buscar al supuesto monstruo y a no encontrar nada, supuestamente. Y ella tenía que ser como él, valiente y segura. No podía ver ningún monstruo en la estancia del arroyo. Antes del mediodía, volvería Raúl. O sea, acá está mostrando que su señora estaba nerviosa con una sonrisa triunfal y les demostraría a todos, y especialmente al intendente, que no había nada de que preocuparse en la Margarita, y de que una vez por todas debían preocuparse, eso sí, por los problemas de los tepuales. En la pieza del lado dormía Marilí. También a la niña le había costado dormirse. Marta la arropó, le dio un suave beso en la mejilla y se dirigió una vez más a la cocina, a calentarse otro café. En ese momento golpearon las manos. Marta se asomó a la ventana y la taza se le escapó de entre los dedos temblorosos para hacerse añicos contra el piso. Allí afuera, casi colgando entre los brazos de los dos placeros, estaba Raúl y parecía lastimado. En un santiamén estuvieron dentro de la casa. Los placeros intentaban explicar lo que había pasado, pero Marta no los escuchaba, atenta tan solo a su marido que tirado en el sillón de la sala se quejaba y se tomaba la cabeza lastimada, manchada de sangre. Bueno, chico Nakamura, el monstruo, decía a los dos placeros, mire que le dijimos que no fuera. Ah, el monstruo, decía a los dos placeros, mire que le dijimos que no fuera. Poco a poco Raúl fue reaccionando, dejó de quejarse y miró a los dos hombres, sorprendido. ¿Dónde están mis cosas? Preguntó con voz débil. ¿Habrán quedado en la Margarita? Respondió uno de los hombres. No, no puede ser. Yo las tenía cuando entré al pueblo. Ahí está, ahí los muchachos, los trabajadores, la señora y el doctor. Explíquenme esto, pidió Marta acongojada, o sea, preocupada, asustada. Lo encontramos tirado de cerca de la entrada. No llevaba nada. ¿Y la bicicleta? Preguntó Raúl. ¿Y la cámara? No sabemos. Nosotros íbamos al trabajo y usted estaba ahí, tirado. No había nada de nada. ¡Me robaron! ¡Me robaron todo! Exclamó Raúl intentando pararse. Raúl, quédate quieto, por favor, lo tranquilizó Marta. Señora, nos tenemos que ir, dijeron los placeros. Usted perdone, pero el doctor es un porfiado. Bastante barata la sacó. Ahora que no venga con que lo robaron. Con todo el ruido, Marilyn se despertó y entró en la sala. Su padre la tomó en brazos y Marta se sentó junto a los dos. Los placeros, aprovechando el momento, saludaron y se fueron. Raúl solamente tenía un golpe que parecía dado con un palo. Marta le limpió la herida, le sirvió un café y esperó la explicación. Por fin, Raúl habló. Me asusté, Mar, comenzó diciendo. Oí un ruido, algún animal seguro, y me escapé. Me da vergüenza decirlo, pero me acobardé. Subí a la bicicleta y huí. Cuando llegué al pueblo, reaccioné. Me estaba por volver a subir a la bici para regresar cuando me golpearon. ¿Estás seguro de que no fue el monstruo, pa? Preguntó Marilí, apretándole un brazo. Sí, hija, ahora no tengo pruebas, pero estoy seguro. En la Margarita no hay ningún monstruo. La macana es que con lo que pasó, en vez de aclarar las cosas, todo lo que voy a lograr es que los vecinos estén todavía más convencidos de que sí hay un monstruo en el arroyo. Raúl no se equivocaba. Antes del mediodía, todo el pueblo sabía lo que había pasado y el intendente en persona, con su secretario de prensa y la secretaria de Cultura, se encargaron de ponerle el broche al asunto. Primero hicieron una declaración en la plaza y después se dirigieron a la casa de los médicos. Doctor, perdona la visita sin aviso, pero era nuestra obligación, dijo el intendente con su tono más pomposo. Apenas Raúl le abrió la puerta. O sea, sería algo así como, doctor, sí, este es el número 7, Chico Nakamura, capítulo 7. Doctor, perdone la visita sin aviso, pero era nuestra obligación, dijo el intendente con su tono más pomposo, apenas Raúl le abrió la puerta. Queremos manifestarle nuestra solidaridad y recordarle, además, que esto no es la ciudad. Las cosas son distintas aquí, como usted puede ver, aunque antes no nos haya creído. Hasta hemos pensado en llamar al ejército. Por favor, que el ejército... ¿Qué ejército de que 8 cuartos? Estalló Marta. A mi marido lo robaron en el pueblo. El secretario sonrió. Cálmese, doctora. Comprendemos su turbación. Todo va a solucionarse. Quédese tranquila. Ahora
Hay que tener paciencia. Eso sí, si el pueblo no les gusta, ya saben, siempre se puede solicitar un traslado. Marta abrió la boca pálida de furia. Iba a gritar otra vez, pero su marido le apretó suavemente un hombro y ella entendió. Está bien, dijo Raúl. Gracias. Los tres funcionarios saludaron y se fueron. Apenas la puerta quedó cerrada, Marta soltó el estallido que se había guardado. Raúl, se van así, tan como si nada. Está bien, Mar, le respondió Mar. Por ahora van ganando, no hay que desesperarse. Perdimos esta batalla, pero ya tendremos otra oportunidad. Y así termina el capítulo 7 de El monstruo del arroyo. ¡Chañanán! ¡Chananán! La música acá. Vamos, música. ¡Chananán! No, esta era la música de la intro, me equivoqué de canción. ¿Qué les ha parecido hasta ahora? ¿Qué les ha parecido hasta ahora este libro? Esta novela infantil juvenil. ¿Les ha gustado o no les ha gustado? ¿Sí? ¿Qué opinan? ¿Qué pueden agregar? Anthony solamente está preocupado del Fortnite.